los vamos a invitar a compartir un documental dividido en 2 partes, realizado por la BBC de Londres, totalmente anticatólica la BBC, emitido por el canal People and Arts hace algún tiempo atrás, llamado La Verdad Absoluta. Usted sabe que siempre la Iglesia afirmó tener la verdad absoluta hasta que hicieron su aparición los modernistas y los neomodernistas, que ya niegan esto y que inclusive hablan de la conversión de todos hacia un Cristo que está fuera de la Iglesia y que ellos le llaman la Iglesia de Cristo, o el Cristo total, o el Cristo orante, o el Cristo cósmico, o cualquiera de esas blasfemias. En definitiva, lo que escucharemos a continuación hay que entenderlo en clave contraria. Tiene que ver con todo el desarrollo del concilio que nosotros vamos a explicitar. Principalmente nos va a ayudar a entender, como le decía, en clave contraria, lo que los modernistas y los que tienen el verdadero espíritu del mundo van a entender como el gran logro del concilio: la ruptura con la Iglesia de siempre. Esto va a ser festejado, va a ser demostrado, justamente porque ellos hacen este documental en clave contraria, como una burla a la Iglesia tradicional. Los que van a hablar aquí son nada menos que Hans Küng, el cardenal Alfrink, el cardenal Deffner, los principales encargados de la destrucción sistemática de todo lo que aconteció en el Concilio Vaticano II. La Iglesia Católica congrega a 1.000 millones de personas sin importar clase ni color. Esta es la historia de una revolución y del impacto que causó en el mundo. La Iglesia es la institución más antigua del mundo y asegura poseer la verdad absoluta. Ahora, cercana al tercer milenio, se encuentra en una encrucijada. Pero la confusión de hoy comenzó con las intrigas políticas del Vaticano hace 4 décadas. Verdad absoluta. Conspiraciones. Cuando los años 50 abrían paso a los años 60, Buddy Holly murió en un accidente aéreo. Tenía 22 años. Una vieja iglesia encaraba un mundo rápidamente cambiante en el que la muerte temprana de una estrella pop podía ser el camino a la inmortalidad. Fidel Castro instauraba el comunismo en Cuba, abriendo un nuevo frente en la Guerra Fría. En la lucha por la supremacía, las potencias mundiales competían por llevar al primer hombre al espacio. En Occidente, la bonanza daba origen a nuevas modas y el espíritu revolucionario que avivaría los años 60 comenzaba a encenderse. Detrás de los muros del Vaticano, los líderes de la Iglesia veían todo esto con un amargo escepticismo. El catolicismo le había dado la espalda al siglo XX. La Iglesia Católica todavía se consideraba como una fortaleza. Las puertas y las ventanas se mantenían cerradas. Era una atmósfera que semejaba una especie de cementerio, pero teológico. Nadie se atrevía a escribir con franqueza. Nadie sabía cómo se podía seguir.
Dentro del Vaticano, los hombres que tenían cargos superiores eran hombres mayores que ya habían estado allí durante la guerra y veían estos cambios como problemáticos. Consideraban que, especialmente desde la perspectiva del comunismo, todos estos cambios resultarían favorables al comunismo. Así que la única forma de impedir esto era bloqueando, claro, el cambio. En el otoño de 1958, un viejo de origen campesino fue elegido al trono de San Pedro y adoptó el nombre de Juan XXIII. El mundo exterior podía estar preocupado por las estrellas pop y la política de la Guerra Fría, pero en el Vaticano las cosas marchaban de una forma muy similar durante los últimos siglos. Era una corte medieval y el Papa reinaba como el último monarca absoluto de Europa. No había señales que anticiparan la revolución que estaba por ocurrir. El Papa Juan XXIII estaba lejos de ser un revolucionario, muy amado, pero muchos lo consideraban como alguien provisional. Lo cierto es que no destacaba por un intelecto privilegiado que fuera capaz de dar forma al nuevo rumbo de la Iglesia. Pero después de la misa aquí a las puertas de San Pablo en enero de 1959, reunió a 18 cardenales presentes a su alrededor y comenzó a hablarles sobre los problemas de la Iglesia y del mundo. Luego pronunciaría lo inesperado, su plan de convocar a todos los obispos del mundo a Roma para un concilio ecuménico. Una reunión para considerar la futura dirección de la Iglesia y que se conocería como el Vaticano II. Incluso los más cercanos a Juan fueron tomados por sorpresa. Hasta aquel día, en 1959, solo había existido un concilio en los últimos 4 siglos. El Papa Juan contaba cómo algunos cardenales abrieron los ojos y sus mandíbulas cayeron porque nunca se lo habían esperado. Dijo que había estado esperando por una señal de aliento de parte de los cardenales, pero no decían una palabra. Agregó que tal vez se habían quedado contemplando las dimensiones de semejante empresa. Parce qu'il contemplait la grandeur de l'entreprise. Todos estaban sorprendidos. No imaginaban cómo un anciano como aquel podía haber tenido el valor de convocar a un concilio general ecuménico. ¿Sería capaz? ¿Tendría la fuerza? ¿Las ideas para ejecutarlo? Juan XXIII hizo esta declaración sin ninguna preparación. Es por eso que fue una gran sorpresa para todos. Nos costaba mucho creerlo al principio porque no podíamos imaginar que Juan XXIII, de origen campesino, fuera capaz de convocar a un concilio general sin una planificación y especialmente sin contar con la asesoría de las personas de la alta jerarquía. Pero para hacer su visión realidad, Juan necesitaba de la ayuda del Servicio Civil del Vaticano. Desde los pasillos a los alrededores de San Pedro, la curia, como se les llama, ha administrado la Iglesia por siglos. Burócratas que vigilaban celosamente su poder. Ellos creen que están a cargo de todo, que hacen un maravilloso trabajo, que todos tienen que sentirse muy agradecidos con ellos, pero no ven cuáles son los verdaderos problemas. En realidad viven en una fortaleza. El plan de Juan de reunir a los obispos del mundo era una amenaza contra el control de la curia. Ellos partían del principio de que la tradición debía protegerse porque cualquier cambio podía atentar contra los fundamentos de la fe. Entre los más prominentes, el cardenal Alfredo Ottaviani, el director del Santo Oficio, el Departamento del Vaticano, responsable de proteger la pureza de esa verdad absoluta confiada a la Iglesia por Cristo. Y dijo de sí mismo, ¿qué esperaban de un viejo policía? Se refirió a sí mismo como el polizioto, policía viejo.
Se había formado desde la adolescencia en el sistema, así que era como alguien representativo, y difícilmente podía tolerar ser testigo de cambio alguno en el sistema. En su escudo de armas están grabadas las palabras latinas semper idem, que significa siempre lo mismo. Él simplemente no tenía contacto con el mundo fuera de la iglesia. Sin duda es un asunto de poder. Quería mantener su poder, el poder de la organización, de la congregación, el poder del Vaticano, el poder sobre los obispos, teólogos y laicos. Era por sobre todo un asunto de poder. Durante los 3 años que se llevó preparar el concilio, los integrantes de la curia se mostraron diligentes en la tarea de proteger su poder. Las batallas iniciales se libraron con las comisiones, las encargadas de diseñar los documentos para los debates en el concilio. Habría una comisión para cada tema. Los temas se leían sección por sección, y luego teníamos la oportunidad de manifestar si estábamos de acuerdo o no. Pero creo que ellos no prestaban mucha atención a eso que los de afuera escribieran, porque cuando los documentos volvieron en su forma definitiva, seguían siendo muy similares a los previos a nuestras reuniones. Ya para mayo de 1962, estaba muy ansioso porque este concilio sería, de alguna manera, refrescante o innovador. Creo que temía que el sistema se hubiese arrepentido. Pero la iglesia había cambiado aun cuando el sistema continuase igual. Las comunicaciones modernas hicieron posible que los líderes se reunieran como nunca antes fue posible. El catolicismo se había convertido en la verdadera religión global y el futuro papa, Karol Wojtyła, estaba entre los obispos convergiendo hacia San Pedro desde los rincones del planeta. Los líderes de la iglesia moderna eran demasiados y demasiado diversos para ser controlados, aun cuando se tratara solo de la apertura del concilio el 11 de octubre de 1962. Nos pidió a todos que nos congregáramos en distintas partes del Vaticano, a tiempo para alistarnos para la procesión de apertura. Yo estaba con un grupo en el que la mayoría éramos arzobispos. Fuimos olvidados por nuestro maestro de ceremonia, y la procesión ya avanzaba por la piazza de San Pedro, cuando nos llamaron para que bajáramos deprisa. No pudimos unirnos a la procesión que descendía cuando pasó por la piazza, así que nos ubicaron en el pórtico frente a San Pedro para introducirnos en la procesión en ese punto. Luego la gente me decía: te vimos caminando por la piazza de San Pedro llevando tu mitra. Pero yo no había caminado por la piazza porque había quedado entre los olvidados en una de las habitaciones del Museo del Vaticano. Algo bastante irónico para varios de nosotros. Después de este corte veremos cómo en los 60 comenzó una seria discusión entre los líderes de la Iglesia Católica sobre si una misa tenía que darse siempre en latín o en el idioma del país donde se oficiaba. Ya regresamos aquí en People and Arts. De la serie Verdad Absoluta en People and Arts. Lo primero que me impresionó fue la inmensa universalidad de la iglesia. Vi rostros negros, mestizos y amarillos. A distancia parecía una cascada de todos los colores del arco iris. Estos eran los representantes de la iglesia de todas partes del mundo. El Papa llegó con toda la pompa propia de un monarca absoluto de la Edad Media. Pero era un teatro al servicio de una revolución. El Papa Juan emplearía toda la majestuosidad de su pontificado para dar inicio a la agenda del cambio. Los 2.500 arzobispos que lo esperaban en San Pedro seguían dudando acerca de la dirección que el concilio tomaría. Pero aquí, el Papa Juan volvería a sorprender a todos. En medio de este ceremonioso esplendor, pronunció un mensaje político directo.
Su sermón condenaba a los conservadores como profetas del desastre. Fue una celebración muy impresionante. Pero conociendo las celebraciones litúrgicas romanas, yo pensaba que aquello duraría unas 4 horas. Descubrí que estaba muy cerca del frente, a la izquierda de San Pedro, cerca de una cámara de televisión. Me preocupaba mucho quedarme dormido y que el camarógrafo se aprovechara de mis ojos soñolientos. Pero no sucedió. Al final lo que acabó por despertarme de veras fueron las magníficas palabras pronunciadas por el Papa Juan XXIII. Así que el Papa mismo empezó a hablar. No teman de esos que están llenos de ideas ansiosas, llenos de pesimismo. Tenemos que ver hacia adelante. Comencemos y veamos qué sucede. Y eso resultó ser una gran sorpresa. Allí estaba un anciano trayendo esperanza a la gran asamblea, dándonos valor para mirar el porvenir. Ya el pasado perdía importancia. El futuro era lo importante. Y eso fue para todos nosotros una señal. El Papa había captado el ánimo del concilio. Cuando Juan acabó, los arzobispos aplaudieron. Pero la rígida política apenas comenzaba. La curia ahora tramaba asegurarse el control sobre las posiciones claves, las encargadas de dirigir el rumbo del concilio. Roma era un territorio poco familiar e inspirador para la mayoría de los obispos. La curia planeaba imponer sus propios candidatos para las comisiones que vigilarían el trabajo del concilio antes de que los recién llegados pudieran destacarse. La votación estaba programada para la primera sesión formal del concilio, pero para el momento de la reunión, un grupo de los progresistas más poderosos de la Iglesia había tramado una conspiración por su lado. Eligieron a un cardenal francés, Liénard de Lille, para el papel central en un golpe parlamentario. Nos asignaron nuestros puestos en el concilio, y el cardenal Cicerón precedía. Creo que no estaba al tanto de esta conspiración, así que nos ordenó que procediéramos y que votáramos por nombres para elegir a los miembros de las comisiones del concilio. Yo dudé, aguardé, sabía lo que iba a pasar, pero transcurrió una larga pausa. Cuando el cardenal Liénard le pidió al cardenal Cicerón que por favor le cediera el micrófono, este le respondió que no podía cedérselo. Pero el cardenal Liénard le dijo que lo tomaría. Entonces tomó el micrófono y pronunció su discurso, proponiendo una pausa antes de que el concilio procediera para que así dispusiéramos del tiempo para meditar sobre las comisiones y elegir la gente que queríamos. En medio del desconcierto, el concilio fue suspendido en la primera mañana, posponiendo la elección de las comisiones. En términos formales, los obispos simplemente se estaban asegurando un tiempo para meditar y poder decidir, pero el mensaje era inequívoco. Desecharon la agenda programada para ellos. Su papel no era aprobar oficialmente a la curia romana, pero el Papa dio una señal de alivio. Más bien, de alguna forma, estaba alentando a algunos de estos obispos que venían de todas partes del mundo a cambiar las cosas. La gente que esperaba afuera quedó sorprendida al vernos salir después de media hora. Se preguntaban si ya había finalizado el Segundo Concilio Vaticano, porque salíamos en torrentes de San Pedro. Uno de los principales participantes de ese día era un joven teólogo llamado Joseph Ratzinger. Ahora es el consejero del Papa Juan Pablo y un conservador comprometido. Pero en 1962 era asistente de uno de los dirigentes liberales de la Iglesia. El colegio de obispos demostró que ellos, junto con el Papa, eran los responsables de decidir los asuntos de la doctrina de la Iglesia. Serían decisiones determinantes en nombre de la Iglesia. Era una expresión de la confianza en el propio concilio, que no solo aconseja al Papa, sino que junto con él poseen la más alta autoridad en la Iglesia.
Dentro de los muros de San Pedro, rodeados por los restos de siglos de tradición que habían hecho del catolicismo lo que era, los padres del concilio encaraban ahora una tarea tremenda. Dentro de los muros de San Pedro, rodeados por los restos de siglos de tradición que habían hecho del catolicismo lo que era, los padres del concilio encaraban ahora una tarea tremenda. Su iglesia había rechazado la mayoría de las ideas que formaban al mundo moderno. Ahora les tocaba batallar para arrebatársela al siglo XVI y traerla al siglo XX. Si se puede decir algo del siglo XX, es que ha girado en torno al paso del poder. Estábamos allí viendo cómo el poder pasaba de la élite al pueblo. El pueblo estaba bastante presente en el Segundo Vaticano. El primer debate trató sobre lo vernáculo en la liturgia. Parecía una idea y un programa muy propios de la Iglesia, un programa típico, pero cuando se habla de lo vernáculo, se habla de la lengua del pueblo. El latín era la lengua de una élite. Así que al cambiar la misa del latín al urdu o al suajili y al inglés o chino, se está trayendo el acto central del culto cristiano al pueblo en su propia lengua. Una decisión muy democrática. Hasta hoy algunos católicos tradicionales siguen celebrando la vieja misa en latín. Para el momento del concilio, la forma del servicio había variado muy poco en los últimos 400 años. Todo estaba centrado alrededor del cura en el altar. Era muy solemne, y como todo era en latín, la mayoría rezaba sin entender lo que se decía. En la consagración, cuando los católicos creían que el pan y el vino se convertían en cuerpo y sangre de Cristo, el cura daba la espalda a la congregación y así el misterio quedaba oculto a los ojos del pueblo. El debate en torno a la misa en el concilio definía las líneas del debate entre los progresistas y los conservadores. Al comienzo no conocíamos las distintas opiniones, pero cuando las ideas comenzaron a fluir, después de un tiempo, entendimos que un buen grupo de obispos temía mucho al cambio porque creían que la Iglesia tenía ideas eternas, que el mensaje de Cristo no se podía tocar ni cambiar. A los ojos de los tradicionalistas, la idea de reformar la misa atentaba contra los fundamentos de la fe, pero pronto fue evidente que los días del latín y los viejos rituales estaban contados. Eso provocó una reacción inusitada de parte del jefe principal, el cardenal Ottaviani. La regla del consejo era que cada quien contaba con 10 minutos. Se enfureció porque él quería seguir hablando, pero se lo impidió el cardenal que le seguía. Se llamó al orden por segunda vez. Luego el concilio aplaudió. Era una clara demostración en su contra para que se callara. Realmente sufrió, pienso, la más grande humillación. Abandonó el concilio y no volvió. El cardenal se alejó de San Pedro durante 2 semanas. Estaba profundamente herido, mas no derrotado. El debate de la liturgia echó los cimientos para una revolución en el pensamiento de la Iglesia, una nueva visión de su lugar en el mundo más allá de Europa. Después de este corte veremos cómo los fenómenos de los años 60, como la revolución sexual y también los cambios políticos, así como la píldora anticonceptiva, colocaron en una encrucijada la revolución que se venía gestando dentro de la Iglesia Católica. Quédense con nosotros. La lucha constante contra los enemigos internos. El humo de Satanás se ha filtrado por las grietas de la Iglesia y la busca de morir desde adentro. Lobos con piel de cordero. Notas, comentarios y reflexiones para combatir las sumas de todas las herejías. El modernismo. Lobos con piel de cordero. Un tema que solo nos animamos a hablar aquí.
en Radio Cristiandad, con la seguridad que solo otorga estar en la verdad. Gente que se comunica con nosotros a través del 435-439, a través de cristiandadfm@speedy.com.ar. Claro, todo esto que venimos escuchando nos sorprende a todos absolutamente. Nunca habíamos sospechado cómo las cosas se habían desarrollado en el Concilio Vaticano II. De hecho, mucha gente se empeñó en su tarea por ocultar todas estas cosas. Por eso es que decidimos poner este documental de la BBC, porque justamente ellos se glorían de la revolución. Fíjese cómo se llama el especial: conspiraciones. Eso da a las claras la pauta, ¿no? Algunas cosas que vamos escuchando a raíz de la conversación realizada, entre otros, al ya fallecido cardenal Döpfner, Alfrink, a Hans Küng, que es uno de los que más habla, ¿no? El catolicismo le había dado la espalda al siglo XX. Le había dado la espalda al siglo XX, es decir, al mundo, tal cual se lo entendía en el siglo XX. Pero nuestro Señor mismo dice: yo no rezo por el mundo. ¿Acaso el apóstol Santiago no dice: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Entonces, ¿cómo puede compatibilizarse ese amor por el mundo, ese amor por lo mundano que querían justamente estos innovadores? La iglesia era una fortaleza, toda cerrada, sus ventanas eran todos viejos. Así dice, ¿no? Como que tendríamos que en este momento tener obispos punk o hippies para acomodarse al gusto del mundo. En otro momento dado, y hablando de la curia romana, que por ese entonces veía con total recelo, y con ese sensu fidei, veían con recelo lo que venía a propósito del Vaticano II, por más que, como hemos visto, en la faz preparatoria se hizo una cosa distinta de lo que va a resultar después. Dicen que se trataba, o que querían hacer esto solamente porque era un tema de poder, para mantener el poder, que no querían, que estaban totalmente alejados del mundo. Bueno, pero ¿y qué mejor? ¿Qué mejor? Se trataba, dice Hans Küng, terrible frase de este padre del concilio, uno de los que le marcó la impronta. Se trataba de arrebatar a la iglesia que había quedado presa en el siglo XVI y traerla al siglo XX. Es decir, la iglesia que había quedado prisionera en el concilio de Trento, traerla al mundo del siglo XX. Había que abrir las ventanas del Vaticano para que entrara el aire fresco, como si fuera una sala mortuoria, el edificio del Vaticano. Abrir las ventanas para que el aire fresco del mundo entrara, y vaya si entró. Y entró bien fresco, bien fresco. Paralizó directamente lo que era la iglesia y la transformó. Decisiones democráticas era lo que pedían, que la iglesia se democratizara, que se ayornara más, que se adaptara al mundo. Y sobre todo, al final de esta primera parte, que ahora vamos a continuar con la segunda, la liturgia. Toda la innovación en la liturgia implica un cambio de mentalidad, un cambio de la iglesia y de su relación con el mundo. Fíjense, verdaderamente hay que centrarse en el aspecto de la reforma litúrgica para entender cómo es el corazón de la iglesia, para entender lo que aconteció. Si no entendemos definitivamente lo que aconteció en la reforma litúrgica o para qué se hizo la reforma litúrgica, estaremos lejos de comprender en definitiva cuál es la actuación en este momento de la iglesia y cuál es la situación a la que la iglesia se va a exponer en un futuro inmediato. Alguien me decía, bueno, pero entonces eso quiere decir que anómalamente comienza el concilio, se quiebra, se rompe la legalidad conciliar en lo que podría ser considerado un golpe de Estado de este cardenal Lienard, que había sido puesto únicamente como pantalla de todos los obispos del Rin, para romper la legalidad. Se quita a todos los presidentes, se borran todos los temas y el concilio aparece totalmente nuevo,
sin ninguna base, sin ningún esqueleto. ¿Esto es factible? ¿Sigue siendo legal? ¿Sigue asistiendo el Espíritu Santo? Bueno, muchas preguntas. Una de esas, que nos hacía justamente alguien que estaba escuchando el programa, nos decía, bueno, pero entonces, ¿todos los documentos son malos? ¿Todos los documentos emanados de esa asamblea son malos? No, obviamente que no. Todos aquellos que de alguna manera regularon toda la tradición, que dicen lo mismo, que aseveran exactamente lo mismo que la Iglesia ha venido aseverando durante todo este tiempo, obviamente que no contienen ningún error. Y como ejemplo me parece muy valedero el caso de un recuerdo familiar o de un tesoro familiar. Aquí no se viene a inventar nada. Digamos que el tatarabuelo le da a su hijo un cofre con 30 monedas de oro como patrimonio familiar que tiene que cuidar y preservar y transmitir a su hijo. Y así nos va llegando de generación en generación. Llegado a mí, yo no puedo darle a mi hijo ni 31 monedas ni 25 monedas. Le tengo que dar las 30 monedas que contenía el depósito original. Aquí está el secreto. ¿Qué es lo que se varió? ¿Qué es lo que se cambió? ¿Qué es lo que se mantuvo? Para entender en definitiva todo el desarrollo de la Iglesia, sobre todo del posconcilio, como vamos a ver más adelante. En esta segunda parte del documental, esclarecedor documental de los enemigos de la Iglesia, porque toman como un gran triunfo esta revolución, esta conspiración, que así le llaman, del Vaticano II, ellos nos van a demostrar el estado total de desistencia a la autoridad, de desobediencia, y este estado donde el mundo, en definitiva, no solamente entró con su aire por la ventana, sino que llenó hasta el último rinconcito de la sede del Vaticano. Contaminó, en definitiva. Usted va a escuchar aquí, ahora, justamente la pelea de los laicos por la imposición de la anticoncepción y cómo reaccionaron cuando Pablo VI, en un acierto de la providencia divina, saca su encíclica Humane Vitae. La noticia de que Juan XXIII estaba gravemente enfermo causó una gran consternación. Solo una sesión de su concilio había sido completada para el momento en que su muerte ya era inminente, el verano de 1963. Cayó enfermo hacia el final del primer período. Al principio no estaba al tanto de la gravedad de su estado. No se decía mayor cosa. Solo cuando volví a Sudáfrica me enteré de que tenía cáncer. Fui directo a la plaza de San Pedro. Eran torrentes de personas. Era como una gran misa de vigilia por una de las grandes personalidades del mundo. La plaza estaba completamente llena de gente, como en una suerte de vigilia, acompañando aquellos últimos momentos. Se prolongó por 2 o 3 días y noches seguidas. Había reinado poco menos de 5 años, pero logró iniciar una transformación en la forma en que se había conducido la Iglesia durante los últimos 4 siglos. Cuando un papa muere, los dirigentes de la Iglesia asisten a Roma para enterrarlo, y el discreto proceso de elegir a un sucesor empieza de inmediato. Esta vez, cuando el Sacro Colegio Cardenalicio, los príncipes de la Iglesia se reunieran en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa, también comunicarían sus opiniones sobre la revolución de Juan. Los conservadores lo vieron como una oportunidad para proponer a uno de los suyos que pudiera detener al concilio y sus reformas. Se dio un enfrentamiento, pero la mayoría de los liberales se mantuvo firme tras las puertas cerradas del cónclave. Giovanni Montini toma el nombre de Paulo VI. Más tarde fue visto como un mediador entre conservadores y liberales, pero fue electo como el hombre que seguiría la revolución de Juan.
Pablo VI era un seguidor de Juan XXIII y era un activista del ayornamiento de Juan XXIII. Pudo haber suspendido el concilio de inmediato en ese preciso lugar. De hecho, estaba contemplado entre los asuntos a elegir si deseaba que el concilio continuara o que fuera suspendido. Él decidía. Sospecho que en esas discusiones privadas que sostuvieron en el cónclave que lo había elegido, él insistió en que el concilio debía continuar y así los cardenales se adelantaron y lo eligieron como papa por esa precisa razón. Era muy inteligente, muy astuto y temía en buen grado por la división de la Iglesia, la división del concilio, así que siempre trató de hallar el camino intermedio. Desde el momento en que se reabrió el concilio, Paulo se vio inmerso en las batallas por el alma de la Iglesia. Lo más terrible, un foco de conspiración de ambos lados que giraba en torno a la libertad de religión. La Iglesia nunca había aceptado la libertad de religión porque exigía para sí el monopolio en la verdad absoluta. En el siglo XIX, varios papas condenaron la libertad de religión y los derechos humanos. Prácticamente se consideraba una invención del diablo. Pensaban, somos los únicos que tenemos la razón. La nuestra es la verdadera Iglesia y debemos impedir que otras religiones se promuevan o adoctrinen. La nueva generación de obispos buscaba la clase de revolución que la mayoría de las sociedades occidentales ya había enfrentado un siglo y medio antes. Creían que era la hora de que la Iglesia aceptara la democracia y los derechos humanos. También creíamos que permitir la libertad de expresión de otros es un reconocimiento de sus derechos humanos, que todo ser humano tiene derecho a la libertad y por ende tiene tanto derecho a la expresión de sus creencias religiosas como nosotros. Ya para este momento, la curia y sus aliados empleaban todos los artificios y recursos de la política parlamentaria para detener el cambio. Trataron de que el tema de la libertad de religión se planteara en un comité especial para enterrarlo en el silencio. Pero los progresistas habían establecido sus propias bases de batalla fuera de la Ciudad del Vaticano. Algunos de los cardenales más poderosos se reunieron aquí una noche y optaron por el recurso más extremo en la política de la Iglesia, apelar directamente al Papa. Durante este debate nos habíamos enterado de que 17 cardenales se habían reunido en la casa del cardenal Frings y que se habían organizado para acudir directamente al Santo Padre a solicitar que la libertad de religión fuese debatida en el concilio. Tuvimos que pedírselo al mismo Santo Padre. Tuvimos que pedirle al Papa que nos ayudara a tratar de seguir la discusión y Pablo VI entendió muy bien nuestra posición y quería ayudarnos. Así que él fue el hombre que finalmente pudo dominar el clima en el concilio. Con la ayuda de Paulo, la Declaración de Libertad de Religión se consiguió. Fue uno de los 16 documentos aceptados por el concilio, comprendiendo todo, desde rezos hasta la política. El catolicismo se había transformado en una religión para el siglo XX. Lo que los obispos habían decidido en el concilio solo era el comienzo de la revolución. Los debates librados en San Pedro tenían que volver a plantearse en todas las iglesias locales a lo largo del mundo. En lo más profundo, muchos católicos estaban escandalizados por lo que sus dirigentes habían hecho. El cambio más importante que afectaba la vida de los feligreses fue ese en sus rezos de siempre, en la liturgia, la celebración de la misa y a lo que el país respecta. Estábamos poco preparados para estos cambios. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father,
Para muchos, la pérdida del latín y los cambios se veían como un desastre porque se había crecido rezando de una manera que poseía un gran significado, y de repente el descubrir que eso ha cambiado, se siente la pérdida de algo extremadamente importante. No cabe duda de que la nueva liturgia ganó mucho en cuanto a ese sentido de la comunidad del pueblo alrededor del altar, pero la pérdida fue lo luminoso en el sentido del misterio. Para que los cambios funcionaran en el oratorio de Birmingham, la iglesia tenía que ser rediseñada para insertar el altar dentro del cuerpo del edificio. Pat Fleetwood Walker y su esposo Colin eran feligreses modelos. Él era un arquitecto y diseñador de interiores, así que los padres del oratorio solicitaron su ayuda. Una vez que los padres del oratorio habían aceptado el hecho de que el altar debía dar la cara a la gente, ellos ciertamente le pidieron a Colin, como diseñador de interiores, que viniera a ayudarlos a situar el altar de cara a la gente y para que decidiera la mejor locación para ello. Una tarea difícil cuando una iglesia se ha diseñado para la misa tradicionalmente medieval. Se le ocurrió la idea de situar un altar temporal frente a la gente que quedaría lateral a la longitud de nuestra iglesia, lo cual nos pareció bastante descabellado. Se decidió volver al acostumbrado altar alto. Manifestamos fuertemente nuestro desacuerdo con los padres. Les dijimos que creíamos profundamente en que debíamos tener acceso a la misa en su forma más íntima y que el padre debía estar de frente a la gente. Y cuando no prestaron atención, mi esposo Colin protestó saliendo del ofertorio. Cuando se comienzan a dar demostraciones dentro de la iglesia, a salir en medio del ofertorio son claras transgresiones, porque se está interrumpiendo la paz religiosa de la iglesia. Se están empleando métodos casi políticos para conseguir sus fines. Parroquias en todo el mundo aún no se recuperan de las heridas causadas por las disputas amargas sobre la nueva forma de misa. Algunos católicos tradicionales optaron por abandonar la iglesia. Pero una tormenta aún más agitada estaba por llegar. Los años 60 fue la década de la píldora y la revolución sexual, así como la de los cambios políticos. Los católicos de la nueva iglesia moderna del Papa Paulo esperaban que el espíritu revolucionario detrás del concilio pudiera cambiar la doctrina tradicional de la iglesia al aceptar también la contracepción. Desde 1931, la Iglesia había tenido una posición muy inflexible contra la contracepción. Pío XI había escrito una encíclica llamada Casti Connubii, en la que se condenaba la contracepción en términos muy exactos. Ese, de hecho, era el documento de la Iglesia. Nunca antes del concilio se habían atrevido a discutirlo. Entonces, en medio de todas las actualizaciones, algunos de los teólogos empezaban a preguntarse el asunto, si tal vez la píldora fuera una solución. Los liberales argumentaban que la píldora podía ser una forma de aceptar las objeciones católicas tradicionales, ya que es un simple regulador del ciclo natural de la mujer, un asunto delicado para ser debatido en el concilio, que fue dejado a una pequeña comisión secreta de curas y médicos. Todo es siempre secreto. Dios sabrá por qué, pero ellos siempre funcionan sobre esas bases. Creo que esos de nosotros que nos aproximábamos desde un punto de vista científico, entendimos que el hombre y la mujer en la calle, que eran chistosamente vistos como el hombre y la mujer en la cama, también tenían derecho a expresar sus opiniones en el asunto. En 1964, la comisión se abrió para incluir a laicos sin ningún conocimiento específico. Los Crowley, una pareja de Chicago, estaban estrechamente relacionados con una organización llamada el Movimiento de Familia Cristiana, que reunía a parejas católicas en todo el mundo.
Un día recibimos una carta desde Roma. Éramos como representantes de muchas parejas. Era la única razón para haberla recibido, pues no estábamos calificados de ninguna otra forma a no ser por estar casados. Quizá les pareció una buena idea tener matrimonios en la comisión. Cuando la nueva comisión se reunió en el Colegio Español de Roma en 1965, era la primera vez en la historia de la Iglesia que los católicos comunes forman parte de una decisión tan trascendental. Parecía ser otro paso en la revolución del concilio. Fue muy interesante cuando llegamos. Nadie nos recibió en el aeropuerto. Tomamos un taxi hacia el monasterio español donde se celebraba la reunión. Pat tuvo que quedarse en el monasterio. Yo tenía que bajar unos kilómetros por una carretera para quedarme con las monjas y nos sorprendió. Mientras la comisión trabajaba, el mundo católico observaba. La esperanza del cambio dio paso a la expectativa. Pero los conservadores no habían aceptado la derrota. El jefe de la comisión era nada más y nada menos que el cardenal Ottaviani. Pienso que el cardenal Ottaviani veía la organización de la comisión como una suerte de desafortunada aberración en la historia de la Iglesia y que estos asuntos era mejor tratarlos con los expertos del Vaticano. Lo único que puedo recordar sobre él es que se dormía todo el tiempo en las discusiones. Entonces tenían que interrumpirse porque él dormía. Era un hombre muy estricto que cumplía con sentarse allí. Él en realidad no participó mucho. Era el presidente y actuaba como tal. El único problema es que ellos no sabían qué hacer con Pat y conmigo porque simplemente éramos una pareja, no éramos doctores, no éramos demógrafos, así que nos pidieron que hiciéramos este sondeo sobre la pareja, sobre lo que pensaban del método del ritmo. Los Crowley recogieron opiniones de unas 3.000 parejas de 18 países. El método del ritmo, que aprovechaba el tiempo infértil del mes para evitar la concepción, era el único anticonceptivo permitido por la Iglesia. Era el primer intento por conocer los sentimientos de los católicos comunes sobre la doctrina. Cartas de la investigación de Crowley. Me sentía como un termómetro humano. Mi esposo y yo somos muy unidos. Sentía como si el amor se organizara en una agenda de negocios. En lugar de te amo, comenzaba a oír ¿cómo está tu temperatura? La práctica del ritmo nos parece muy frustrante, artificial y desagradable. Me parece que cualquier obispo que defienda el ritmo debe tomarse la temperatura rectal durante unas semanas. Opinamos que si los clérigos se tomaran la temperatura rectal, los matrimonios católicos no estarían esperando aún por una respuesta a favor de la anticoncepción. La más mínima preocupación mental o física afecta el ciclo. Nuestro problema matrimonial no es financiero, sino que mi esposo tiene una terrible debilidad cuando se trata de autocontrol y sexo. Si no respondo a todas sus peticiones, se vuelve un hombre muy peligroso para mí. Nos impresionó leer esas cartas porque el dolor que expresaban nos desgarraba el corazón y simplemente no podíamos imaginar cómo la Iglesia podía esperar este tipo de sacrificio y obediencia de parte de las parejas. En la primavera y el verano de 1966, la Comisión del Control de la Natalidad trabajó a su manera a través de los argumentos a favor y en contra de la doctrina de la Iglesia. En junio, todos menos una minoría estaban convencidos del cambio. Como sabíamos que el cambio sería trascendental, teníamos preparado una especie de documento parcial con 4 capítulos, explicándole por qué sucedía esto y cómo habíamos llegado a ello. Nos leyeron el documento final con la opinión de la mayoría para que supiéramos lo que decía, pero claro que nos exigieron que no opináramos al respecto. Realmente fuimos muy obedientes. Decidimos que debíamos permanecer en silencio. Creíamos que el Papa podía salir, pero esperamos y nunca salió. Después de 2 años recibiendo los informes de la comisión, el Papa Paulo continuaba en silencio. Sopesó su decisión con tanto cuidado que a veces parecía incapaz de llegar a una conclusión. Esto propició una nueva conspiración por parte de la curia. El Papa Paulo VI a veces era llamado el Hamlet de Milán.
Era por un lado un hombre de la curia romana, por otro un intelectual. Ciertamente estaba agonizando. Aún recuerdo cómo con su gesto dijo: bien, ya no tengo que estudiar estos documentos. Finalmente debo tomar una decisión. Realmente estaba agonizando. Después que la Comisión Papal de Control de la Natalidad entregó su informe, los políticos comenzaron a actuar. La minoría de esta comisión se dirigió al Papa en privado y le dijo: no puede cambiar la doctrina del control de la natalidad. ¿Qué pasará con los condenados al infierno por practicar la anticoncepción? Perderá su autoridad moral. Ottaviani organizó una nueva comisión. Su propósito, convencer a Paulo de que él debía preservar la prohibición de la anticoncepción. La comisión estaba integrada solo por teólogos conservadores que se reunieron en absoluto secreto. Se había dado este gran avance de aceptar laicos en la comisión, ampliando la visión de la Iglesia como un todo, no solo del clérigo de la Iglesia iniciada por Juan XXIII, pero ahora se retrocedía. Esta comisión encíclica, con solo el clero para revisar la situación, era un retroceso de siglos, trágico me parece. En julio de 1968, Pablo tomó su decisión. En la encíclica Humane Vitae no habría cambio alguno. Hoy deseamos hablarles de los sentimientos que embargan nuestros corazones durante los largos períodos de elaboración de nuestra carta encíclica Humane Vitae. Estudiamos y leímos todo lo que pudimos. Consultamos a personalidades eminentes. Esperamos que este documento sea aceptado por su verdad. Una noche nos despertaron. Eran como las 2 de la mañana con una llamada telefónica y nos preguntaron si sabíamos lo que el Papa acababa de decidir. Nos quedamos sin habla. Debo reconocer que la noticia me impresionó, me sorprendió, porque hubo un largo período de silencio en el que no teníamos idea de lo que iba a suceder. Nos costaba creer que el Vaticano pudiera retirarse a ese búnker de mentalidad de siempre. Estoy seguro de que sabes lo que me inquieta hoy. Los líderes de la Iglesia enfrentaron una insurrección sin precedentes. Era la década de las manifestaciones y en Washington congregaciones enteras abandonaban las misas. Los desafíos a la decisión del Papa fueron abiertamente expresados. Sí, señor. Tenemos derecho al libre pensamiento. Muy bien, gracias. Tenemos derecho de ir a otra iglesia. Gracias. Tenemos derecho de hacer lo que sea para ayudar y asistir a la gente. A menudo los obispos y cardenales estuvieron de acuerdo con los protestantes en los bancos, aun cuando debían defender al Papa públicamente. En Gran Bretaña, los católicos salieron a las calles. Casi todo el mundo había dado por hecho que el Papa optaría por el cambio. Estaba indignado, bastante asombrado. Lo vi como algo inhumano. La Iglesia estaba pidiendo al pueblo que se comportara en una forma casi inhumana por el hecho de tener que obedecer a la Iglesia. Primero nos conmocionó y sorprendió. Luego nos llevó a la acción y un grupo de nosotros, incluyendo a John Challenor, organizó un ruego en la Catedral de St. Chad. Implorábamos a los líderes de la Iglesia y a Dios mismo para que implementaran el cambio e iluminaran a esos en Roma. Me imagino que mientras pasaba el tiempo, fue llegando la desilusión y desmoralización, porque podíamos intuir cuál sería la palabra final. Para nosotros era un punto determinante. Fue entonces cuando abandonamos la Iglesia. No solo los católicos laicos llegaron a un punto determinante, también curas que contaban con dedicar su vida entera a la Iglesia desertaron. Por primera vez, John Challenor y muchos como él cuestionaron el derecho del Papa a gobernar sobre ellos. Se envió una carta al Times firmada por 55 curas. Solo decía: respetamos la decisión del Papa en cuanto a su conciencia se refiere, y si él piensa que esto es correcto, entonces él obviamente tiene el derecho a decirlo,
pero no estamos de acuerdo con él. Pienso que los mismos padres en su totalidad sintieron que yo había divergido notablemente de la fe católica como ellos la entendían. Era malo para mí y malo para ellos, algo finalmente negativo e improductivo. Es por eso que al final dije, sí, está bien, voy a renunciar. Naturalmente hubo un sentido de alivio en la comunidad, como se daría en cualquier hogar en el que se tiene un hijo disidente que solo causa problemas. Es un alivio cuando la persona se marcha. Una cierta cantidad de rabia e indignación queda en la obstinación y la estupidez de la vieja guardia. Yo los llamaba los Borbones. Eran las personas que no habían aprendido nada ni olvidaron nada. Esos conservadores arquetipales. Millones de católicos decidieron permanecer con la Iglesia, pero simplemente ignoraron las doctrinas del Papa. Algo bastante nuevo había sucedido. Los católicos fieles comenzaron a preguntarse si su iglesia realmente poseía la verdad absoluta. El Papa Paulo había actuado para proteger su autoridad. Hoy parece que su decisión la fracturó irreparablemente. Cuando Humane Vitae salió a la luz, se desencadenó todo un cuestionamiento acerca de la autoridad responsable, que era simplemente inaceptable, porque no sonaba a verdad el resto. Así que esto sí sometió a la duda la autoridad de la Iglesia. Considero trágico que pueda existir una brecha tal entre una doctrina oficial y la práctica de la gran mayoría de la gente. Es algo que debe afrontarse, algo que debe desecharse, algo que se debe resolver efectivamente. Las conspiraciones de los años 60 definieron las líneas de batalla en la Iglesia actual. El concilio dio al catolicismo la energía y las ideas para vincularse con el mundo moderno. La prohibición del control de la natalidad ocasionó una fractura que permanece hasta hoy. El legado de esta división ha definido el mandato de uno de los papas más paradójicos de este siglo. Queríamos comentarle justamente y mostrarle este documental hecho por la BBC, muy bueno, realmente muy bueno, que tiene que ser tomado en clave negativa, claro está, pero que en definitiva nos arroja una luz concreta. Usted fíjese cómo la desistencia a la autoridad, por un lado, o sea, esa mano corta que no se animaba a ejecutar las órdenes por parte del Papa Pablo VI, pero también esta actitud que ya se había insertado en el corazón de los católicos, sobre todo de los católicos europeos y norteamericanos, de que querían una iglesia protestantizada, a tal punto que ellos mismos se tenían como los verdaderos directores acerca de la moralidad. Ya la moral y la verdad, por eso lo que se discute es la verdad absoluta, ya no van a estar fuera de nosotros, dicen los modernistas, como sucedía y como sucedió siempre desde nuestro Señor en adelante. La verdad fuera de nosotros, y nosotros adherimos o no a ella. Ahora, la verdad, gracias a los modernistas, va a estar dentro de cada uno de nosotros. Y aquí entonces, si no hacemos lo que queremos, luego no era la verdad. Por eso se discute la autoridad papal, por eso se dice que muchos millones de mujeres se quedaron dentro de la iglesia, pero decidieron íntimamente no seguir la doctrina del Papa. Luego, ¿dentro de qué iglesia se quedaron? De la iglesia que se inventaron ellos. O se está con la iglesia o no se está. O se mantiene la línea desde Pedro en adelante hasta Juan Pablo II, o no se la mantiene. Muchas gracias, hasta un próximo encuentro. Esta es Radio Cristiandad, la primer radio documental del país.
en el 97.1 de la frecuencia modulada. Voz de la tradición católica.